bienvenidos al Noticiero Jurídico, un espacio académico en el que analizamos y explicamos conceptos fundamentales del derecho de una manera clara y aplicada a situaciones de la vida real. En la edición de hoy abordaremos un tema muy importante dentro del derecho civil y es el daño y los perjuicios. Estos conceptos son fundamentales cuando se habla de responsabilidad civil, ya que permiten determinar cuando una persona debe responder por las consecuencias de sus acciones. Muchas veces en la vida cotidiana escuchamos frases como me causaron un daño o voy a pedir perjuicios. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, estos términos no significan exactamente lo mismo. Por esta razón, este noticiero explicaremos qué es el daño, qué son los perjuicios, cuáles son sus diferencias y cómo se aplican dentro de un caso real. Además, presentaremos un ejemplo práctico que nos permite entender cómo el derecho analiza estas situaciones para determinar si existe o no responsabilidad civil. Para comenzar con este análisis, vamos con nuestros analistas jurídicos, quien nos explicará el concepto de daño dentro del derecho civil. Adelante, Daniela. Gracias, Piña, por la introducción. En el derecho civil, el daño se define como la afectación, lesión o menoscabo que sufre una persona en sus bienes, derechos o integridad física o moral. En otras palabras, el daño es la alteración negativa que ocurre cuando una persona o cosa resulta perjudicada como consecuencia de una acción u omisión. Este daño puede manifestarse de diferentes maneras. Entre los principales tipos de daño encontramos, primero, el daño material o patrimonial. Este se representa cuando se afecta bienes económicos de una persona, por ejemplo, un vehículo, una casa o cualquier propiedad. Segundo, el daño moral. Este tipo de daño afecta los sentimientos, la dignidad o el bienestar emocional de una persona. Un ejemplo puede ser el sufrimiento emocional causado por una lesión o por una situación injusta. En tercer lugar, encontramos el daño físico o corporal, que ocurre cuando se afecta directamente la integridad física de una persona, como sucede en accidentes o en agresiones. Para que el daño tenga relevancia jurídica debe cumplir ciertas condiciones, debe ser real, cierto y demostrable. Es decir, no basta con que alguien suponga que fue afectado, debe existir una afectación concreta. Colegas, ciudadanos y amantes del derecho, es fundamental que comprendamos un concepto cardinal en la responsabilidad civil, que son los perjuicios. Una vez se produce un daño, es decir, esa afectación negativa, física, moral o patrimonial, surgen inevitablemente las consecuencias adversas. Estas recaen sobre la persona perjudicada. Estas consecuencias valorables, como el dinero, son precisamente lo que en el ámbito jurídico denominamos perjuicio, que es la manifestación tangible o intangible de la lesión que sufrió un bien o un derecho. Los perjuicios en esencia representan esas pérdidas o menoscabos, ya sean de índole económica, material o emocional, que una persona experimenta como resultado directo de la acción u omisión dañosa. Su reconocimiento y reparación buscan restablecer el equilibrio en lo más posible que se vio alterado de esta manera por el daño. En el derecho civil contemporáneo y particularmente nuestro ordenamiento jurídico, los perjuicios se clasifican en dos categorías, con sus respectivas subcategorías. Para poder dimensionar de forma integral la reparación, hablemos de los perjuicios materiales y los perjuicios morales o inmateriales, también se puede llamar. Los perjuicios materiales, estos afectan directamente el patrimonio de una persona, que a su vez se dividen en dos categorías. La primera es el daño emergente. Este concepto se refiere a todos aquellos gastos y erogaciones que una persona ha tenido que realizar o debe realizar a futuro para poder reparar el daño sufrido o para paliar sus efectos inmediatos.
no es una ganancia dejada de percibir, sino un egreso concreto. La segunda categoría es el lucro cesante. Este corresponde al dinero o a la ganancia lícita que una persona deja de percibir como consecuencia directa del daño. Y por otro lado, encontramos los perjuicios inmateriales o, como les mencioné anteriormente, los perjuicios morales. Estos no afectan directamente el patrimonio de la persona, sino la esfera más íntima y el núcleo emocional del individuo. Se relaciona con el sufrimiento, la angustia, el dolor o la tristeza, o cualquier afectación moral, psicológica que se pueda comprobar. La muerte de un ser querido, la pérdida de un órgano, una grave desfiguración. Esto puede generar un perjuicio moral inmenso. Acá también se puede incluir el daño a la salud, que tiene componentes morales y se centran en la alteración de las condiciones de existencia de la víctima. Es importante comprender la diferencia de estos conceptos en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque en los procesos judiciales las personas buscan no únicamente justicia, sino también una indemnización integral y justa, a su parecer, que compense cada uno de los perjuicios sufridos. No se basta con identificar el daño, también es importante desglosar cada perjuicio de este mismo daño. Bueno, para concluir y entender un poco más estos conceptos aplicados a la vida real, los dejo con mi reportera de campo, que esta nos presentará un caso práctico que ilustrará un poco más práctica, más concreta en el ámbito de la vida real. Muchas gracias. Desde el estudio nos encontramos analizando un caso hipotético que nos permitirá comprender de manera más clara y aplicada la diferencia entre daño y perjuicio. Estos dos fundamentos dentro del ámbito jurídico, especialmente en la materia de responsabilidad civil. Para entenderlo mejor, imaginemos la siguiente situación. Pedro es un conductor de taxi que depende completamente de su vehículo para trabajar y generar los ingresos diarios. Cada jornada laboral representa la posibilidad de sostener sus gastos como personales como familiares. Una mañana él se encontraba en su taxi correctamente estacionado en la vía pública, respetando todas las normas de tránsito. Otro conductor llamado Juan no respetó el semáforo rojo, incurriendo una conducta imprudente. Como consecuencia directa de esta acción, Juan terminó colisionando fuertemente contra el vehículo de Pedro. A raíz del accidente, el taxi sufrió daños materiales significativos, lo que obligó a Pedro a trasladar el taller mecánico su taxi. Durante este tiempo, el vehículo quedó fuera de servicio. En este caso podemos identificar claramente la diferencia entre daño y perjuicio. El daño corresponde al deterioro físico del vehículo, es decir, la afectación directa, tangible y observable que sufrió el taxi resultando el choque. Es un hecho material que altera o destruye un bien. Por otro lado, los perjuicios abarcan todas las consecuencias negativas que derivan este daño inicial, como económicos, como personales o incluso emocionales. Entre ellos también encontramos, en primer lugar, el dinero que Pedro debe dejar para su vehículo, para el taller. En segundo, el dinero que deja de percibir todos estos días que él no puede trabajar con su taxi, especialmente porque ya es importante, ya que afecta directamente su sustento diario. En tercer lugar, tenemos el impacto emocional generado por la situación, como el estrés, la preocupación y la incertidumbre frente a su estabilidad económica. Incluso podríamos considerar otros posibles perjuicios, como la necesidad de recurrir a préstamos o el retraso de pagos obligatorios y en la afectación de la calidad de vida. En este tipo de situaciones, como precisamente el derecho que analiza para determinar la responsabilidad que encausó este año, en este caso Juan, y establecer la obligación de reparar no solo daño material, sino también sus perjuicios ocasionales.
Bueno, de esta forma este caso también nos permite comprender el daño, que es el punto de partida, pero los prejuicios representa como el verdadero alcance de impacto de una acción que puede generar la vida de una persona. Regresamos ahora al estudio del análisis final. Gracias por el reporte. Después de analizar este caso y las explicaciones presentadas por nuestros analistas, podemos concluir que el daño y los prejuicios son conceptos fundamentales dentro de la responsabilidad civil. El daño representa la afectación inicial que sufre una persona en sus bienes, derechos o en su integridad. Los prejuicios, en cambio, son las consecuencias negativas que se derivan de este daño, como pérdidas económicas o afectaciones emocionales. Comprender estas diferencias es esencial para determinar cuándo existe responsabilidad civil y cuándo procede una indemnización por parte de quien causó este daño. De esta manera, el derecho busca garantizar justicia y reparación para las personas que han sido afectadas por acciones negligentes o irresponsables. Este fue su noticiero jurídico. Muchas gracias por su atención.